Gracias, Señor. Dios sea glorificado esta tarde. Amén. Para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Gracias. Santo. Gracias. Bueno, en esta tarde Gracias, Señor. quisiera tratar de ser fiel Mi alma te alaba. Gloria a Dios. a lo que siento de parte del Señor Amén. 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 y tratar de enseñar algo esta tarde. Gloria a Que Dios me ayude Amén. a poder explicarlo lo mejor posible. Muchas gracias. 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 Creo que nos va a hacer bien. Amén. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy me gustaría hablarles de dos personajes, de un hombre y de una mujer. Hoy me gustaría hablarles bajo el tema José y María, ejemplos de obediencia. Amén. Muy bien. Amén. 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 Si hubo una mujer y un hombre obedientes, que son ejemplos de obediencia a seguir, fueron José y María. Gracias, Señor. Y vamos primero a leer la Escritura. Gracias, Señor. Mateo capítulo 1 y el verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, Santo. antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Amén. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, Amén. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Saben, yo no sé si llegaré a terminar, pero yo voy a darles el resumen y si terminamos bien y si no, pues en otro momento seguimos con el tema. Mira, hoy de esta escritura quisiera resaltar 5 cosas. La primera de ellas, creo muy importante, que muchos la sabrán y quizás otros no, es por qué un hecho tan importante como el nacimiento de Jesús solo lo registran 2 evangelios de 4 que hay. Hay 4 evangelios y solo 2 registran un hecho tan importante como el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Y lo iremos viendo eso. Santo. En el número 2 hablaremos del discernimiento de José y de María. ¿Qué discernimiento tuvieron ellos para saber que lo que les estaba ocurriendo era un plan de Dios? Punto número 3, la obediencia que ellos tuvieron a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias que les rodearon, que no eran fáciles, eran muy difíciles, ellos siguieron obedientes a Dios. Gloria a tu nombre. En el cuarto lugar, la fidelidad que ellos tuvieron a Dios a pesar de la soledad. Porque quedaron solos completamente, pero ellos siguieron siendo fieles al Señor. Y en el quinto y último lugar veremos cómo ellos siguieron adelante a pesar de que solamente ellos y unos poquitos conocían el plan de Dios. Mira, para que vayamos aprendiendo esta tarde, ¿nunca te has preguntado por qué 2 de los 4 evangelios registran el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no lo pudieron decir los 4? Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y solamente 2
nos hablaron del nacimiento de Jesús. ¿Por qué los otros dos no nos hablaron del nacimiento de Jesús? Santo. Miren, el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo. Lo escribió para los judíos. Y presentó a Jesucristo como el Rey y el Mesías prometido, que venía del linaje de Judá. Por eso es que Mateo registró el nacimiento de Jesús y fue más atrás, escribió la genealogía y llegó hasta Abraham, que es el nacimiento del pueblo de Israel. Aleluya. Y de Israel escogió una tribu, Judá, y les empezó a explicar Mateo que Jesús venía del linaje de Judá, de un linaje de reyes, que era judío. Por eso él siempre decía, como está escrito en el libro de Isaías, como decía el profeta Jeremías, como decía el profeta Malaquías, y siempre resalta que en Jesús se cumplieron todas las profecías. Les tiene que explicar el nacimiento. Lucas es el otro escritor que también nos explica el nacimiento. ¿Por qué? Porque Lucas escribió su evangelio para los griegos. Los griegos eran gente que se daban mucho tono, se daban de muy inteligentes, de que eran los mejores, de que no había hombres como ellos, de que eran perfectos. Lucas entonces les escribe un evangelio y les presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el hombre a modelo a seguir, el más perfecto de todos. Les estaba diciendo, griegos, si vosotros os creéis inteligentes, os voy a presentar a uno que es más sabio que todos vosotros. Si vosotros os creéis perfectos, os voy a mostrar a uno en su naturaleza humana que fue el único perfecto que andó por esta tierra. Y escribiéndoles el evangelio de Lucas los humillaba. Por eso le tiene que escribir el nacimiento. Y él, después de investigar, la genealogía no llega hasta Abraham, más aún, llega hasta el propio Dios. Y los griegos quedaron atónitos. Había alguien que estaba por encima de ellos. Pero ¿saben por qué Marcos no les escribe el nacimiento de Jesús? Porque Marcos escribió este evangelio para entregárselo a los gentiles que estaban sufriendo en Roma la persecución por el evangelio. Y les escribe este evangelio y presenta a Jesucristo como el siervo sufriente, pero a pesar de que sufrió, fiel hasta la muerte. Entonces le dice, mirad, voy a escribiros un evangelio, voy a presentar a alguien que como humano sufrió más que nadie, pero a pesar de sufrir más que nadie, se mantuvo fiel. Por eso en el primer capítulo ya entramos en los sufrimientos de Jesús y les dice, mirad, no os preocupéis, gentiles, si sufrís por el evangelio, hubo uno que sufrió y se mantuvo fiel. ¿Por qué Juan no escribe el nacimiento de Jesús? Porque Juan presenta a Cristo como Dios. Y Dios no tiene nacimiento. Por eso es que tampoco escribe la tentación en el desierto, porque la Biblia enseña, Dios no puede ser tentado. Y cada evangelio va escrito a cada persona diferente. Ahora, Mateo tiene que escribir el evangelio. Les escribe a los judíos y les explica el nacimiento. Y ahora aquí hay algo a resaltar. Miren, ¿cómo es posible que José y María supieran que todo lo que estaba pasando era un plan de Dios? ¿Qué discernimiento tuvieron ellos? Porque miren, María, has escuchado que dicen que todas las mujeres estaban ilusionadas, todas querían ser la madre del Mesías, ¿verdad? Y yo, ojalá sea la madre del Mesías, y todos lo esperaban. Bueno, pues aunque las mujeres tuvieran la ilusión de ser la madre del Mesías, todo el mundo ignoraba cómo Dios iba a hacer las cosas. Nadie lo sabía cómo iba a venir el Mesías al mundo. María lo dice, Lucas 1:34. Le dice al ángel, dice, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo va a venir el Mesías? ¿Y cómo va a ser? Si yo no conozco varón, ¿te das cuenta? Ni María, ni ninguna mujer sabía cómo iba a venir el Mesías. Pero aunque era una locura, una virgen concebida
concebirá y dará a luz un hijo. Eso es una locura, hermanos. Pero ¿qué discernimiento tendría María? Que aunque fue una locura, creyó que eso era la voluntad del Señor. Claro. Santo. Mujer, ¿sabes que tienes que creer a Dios aunque sea una locura? Qué Amén. bien. Amén. Aleluya. Y amén. Por muy locura que te parezca, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Mujer, tienes que creer en esa locura. Tienes que creer que Dios puede hacer todas las cosas. Gloria a tu nombre. Tienes que creer, tienes que aventurarte en la aventura de creer en Dios. Por muy grande que sea lo que Dios tenga que hacer, tienes que aventurarte a creerle. Y si no, ¿de qué sirve la vida de vivir en el Señor y no creer en Él? Santo. ¿Para qué estamos sirviendo y ser fiel a un Dios que creemos que puede hacerlo todo y no creer que Dios puede hacerlo todo? Mujer, te tienes que aventurar en la aventura de creer a Dios por encima de todo. Santo. Porque María entró en esa aventura, creer en Dios, aunque lo que Dios le decía era una locura completamente. Bueno, pero si el discernimiento de María es sorprendente, ¿y el de José? José tiene tela la cosa. Claro. Tú verás. Estando José y María desposados, siempre hemos dicho, estaban pedidos. No. Posado. No queramos comparar el desposorio en tiempo de Jesús con el pedimiento del siglo XXI. O sea, no podemos compararlo. El desposorio en tiempo de Jesús, ¿sabes qué era? Yo voy a decir lo que era. Estaban comprometidos. El varón vivía en su casa, la varona vivía en su casa o en la casa de sus padres. Si podían hablar siempre con compañía. ¿Ha visto que no se parece a un pedido de hoy en día? No podían estar solos. Santo. Dios. Para casarse tenía que hacer el varón algo, construir una casa. Porque si no se casa, luego ¿dónde viven? Aleluya. Hasta que el varón no tuviera una casa, el padre no le daba a su hija. Le decía, ¿y dónde vas a meter a mi hija? Tiene que tener una casa, mi hija. Pero no solamente tenía que tener casa, tenía que tener un trabajo. ¿Y sabes por qué los judíos antes de casarse tenían casa y tenían trabajo? Porque era algo que lo tenían, que lo traían en los genes por una enseñanza de Dios. Claro. Me encantaría que hubieran estado aquí todos los mozos. ¿El por qué? ¿Sabes que antes de Dios darle una esposa a Adán, le dio dos cosas? Le dio trabajo y responsabilidad. Qué bueno. Claro. Antes de que Adán tuviera mujer, le dijo, el huerto, dice, trabájalo. Santo. Aleluya. Le dio un trabajo antes que una esposa. Y le dijo, y guárdalo. ¿Y qué necesidad tiene de guardarlo? Y después que trabajó y lo guardó, entonces Dios le dio una mujer. Porque los judíos traían en sí esta enseñanza. Para que Dios me dé una mujer, tengo que ser responsable y trabajador. Aleluya. Alaba a Dios. Por eso no era como ahora. Y miren, un día que podía ir a visitarla, José va a visitar a su prometida. Y le dicen que su prometida no está, que se ha ido a la casa de una prima suya. ¿Dónde vive esa prima? A 3 días de camino. Y bueno, está aquí cerca. 2 días que la prometida no viene. 4 días que ya tiene ganas de ver a su prometida, pero no la ve. Dice, bueno, vendrá en 7 días. 7 días, no viene. Válgame, ¿dónde está María? ¿Cuánto tarda? Bueno, estará de camino. 15 días, no aparece. Mi alma te alaba, Dios. Escucha, que se fue sin decirle nada. La Biblia enseña, de mañana se levantó y se marchó. Sin decirle nada a su novio. Se marchó. Bueno, venga, un mes, válgame, no viene. ¿Dónde está María? Un mes sin aparecer. Bueno, vamos a darle 10 días más. Un mes más, que no viene. 2 meses sin ver a su novia, válgame. Se habrá olvidado de mí. Imagínate
José lo que tenía en la cabeza. 90 días después, 3 meses, 3 meses, hermanos, viene María a la casa de sus padres. Va José a ver a su prometida, que le explique que porque ha estado 3 meses desaparecida. Y cuando la ve, me ha engordado. ¿Será que todo la ha echado en tripa? Porque está así. Oh, bendito sea Dios. Oh, Lleva 3 meses sin verla y cuando la ve, está embarazada. oh, Dios. qué bien. Santo. ¿Qué habíamos hecho nosotros en su lugar? Buah, un garrotazo. La piedra que da. Un garrotazo. Ya. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Pensando él en esto, dijo, bueno, como no quería infamarla, ¿sabes qué es infamar? Ya, para que ya rabies. No quería que perdiera su reputación y su buena fama. Vamos, será posible esto. Claro. Como era justo José, no quiso infamarla. Vamos, que se va sin dar explicaciones. 3 meses después viene embarazada y encima el pobrecito de José no quiere manchar su reputación. Gloria a Dios. No sé. Tendremos que aprender de José. Amén, amén. Sí, Señor. Y la quiso dejar secretamente. Dios mío. Y pensándole en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, no temas, Dios mío. coger a María como tu mujer. Mira, hermanos, escúchame bien. ¿Sabes por qué no quiso infamarla y la quiso dejar secretamente? Porque la amaba. Qué bien. Ahora ponte en su situación. 3 meses después, viene como viene. Y él, pensando todo el día en esto, se duerme. Lo lógico es que sueñe con lo que le está pasando. Santo. José no hubiese dicho, a lo mejor es de la obsesión, que he soñado que un ángel me habla. Si lleva todo el día pensando en eso, es normal que te duermas y sueñes de ese tema. Bueno, pues aún así, ve a un ángel y porque le viste un ángel, cógela, la coge. ¿Qué discernimiento tenía José para saber que lo que el ángel le decía era el propio Dios quien lo hablaba? Sí, Señor. Claro. Amén. Amén. Cierto. Digo yo, ¿no tendremos que aprender de José y de María y aprender a discernir cuando Dios nos habla? Qué bueno. ¿Le damos más problemas a Dios? Digo en el sentido de que no le creemos. Ayúdame, Dios. Santo. Para creer en Dios necesitamos una confirmación, una reconfirmación. Si es posible que Dios también me lo vuelva a decir en profecía. Es verdad. Hombre, y si ya mandara al ángel Gabriel, pues ya mucho mejor. Ah, y si luego ya me lo dijera uno de fuera en profecía, pues ya lo hago. Y necesitamos que Dios nos lo diga en 100.000 cosas para hacerlo. Cierto. Y a Dios le bastó un solo sueño. Un ángel le dijo, vete y díselo, que la coja. Sí, Señor. ¿Sabes que Dios nos va a enseñar a madurar en esto? Dios a veces te dirá las cosas una sola vez. Sí, Señor. Una sola vez. Claro. Tendrás que aprender a obedecer a Dios cuando te lo diga una sola vez. Que te lo mande una sola vez, basta. Es verdad es. ¿Qué discernimiento tenían? Ayúdanos, Señor. Y escucha, fueron obedientes a pesar de las circunstancias. Bueno, ¿y qué circunstancia le llevó la obediencia? ¿Sabéis que si José publica a María la apedrean? Sí, Señor. Si José dice, no sé lo que ha pasado con esta niña, la matan. Y si se quedaba y no daba explicación, los mataban a los dos. Y esa obediencia, ¿sabes a qué les llevó? Pálmate ya. Se tuvieron que desterrar los dos. No se podían quedar en la misma ciudad porque tenían que dar una explicación. Y la explicación era que si la daba, los dos morían. Santo. Sí, Señor. Pero a pesar de las circunstancias, fueron obedientes a Dios. ¿Sabes que a Dios no le interesan tus circunstancias? Dios demanda obediencia. Muy bien. Por muy mal que lo estés pasando, Dios demanda que le sigas obedeciendo. Ayúdanos, Señor. Amén. Porque hay que ser obedientes a pesar de las circunstancias. ¿Sabes que a veces la obediencia te llevará a vivir malos tragos en Dios? Pero aunque estemos viviendo malos momentos, Dios demandará de ti y de mí la obediencia.
Porque es en los peores momentos cuando Dios demanda de nosotros lo mejor. No en los mejores momentos, es en los peores momentos cuando Dios demanda de nosotros lo mejor. Ayúdanos, Cordero Santo. Y sabes que fueron fieles a pesar de la soledad y el rechazo. Era muy fuerte lo que vivieron, voy a acabar. Era muy fuerte lo que vivieron, hermano. Santo, aleluya. ¿Sabes por qué estuvieron solos? 33 años después, en una conversación, nos da la explicación. Juan 8:37. Contad que empieza a leerlo, vais a saber qué es. Sé que sois descendientes de Abraham, dijo Jesús a los fariseos. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Date cuenta por qué lo querían matar. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Gloria a tu nombre. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No lo hizo esto Abraham. Y mira, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron, ¿nosotros no somos nacidos de la fornicación? Y yo ahora os voy a explicar esto. Un padre tenemos que es Dios, dijeron los fariseos. Jesús le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y ahora dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, Santo. Jesús le dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, me amaríais a mí. Gloria a Dios. Sois hijos de vuestro padre el demonio. ¿Y sabes lo que le contestaron? Bueno, por lo menos sabemos quién es nuestro padre, pero a saber quién es el tuyo. ¿Cómo? Claro. Eso es lo que le dijeron los fariseos. Santo. Bueno, pero nosotros no somos nacidos de la fornicación. ¿Sabes por qué le dijeron eso? Te lo voy a explicar. Hasta el día de hoy se le sigue criticando. ¿Has visto el relato que hemos contado de que María se fue 3 meses vino? Pues se extendió por Jerusalén Claro. y por Israel en tiempo de Jesús, que le había sido infiel. Santo. Y que aun siendo infiel la había aceptado. Dios. Jesús tuvo que crecer. ¿Saben ustedes que había un rito judío que si un niño nacía del adulterio, mi hijo que ha nacido de la fidelidad no se puede juntar con su hijo porque son contaminados? Digo yo, tendría pocos amigos Jesús de pequeño. Qué bonito. ¿Qué te crees? ¿Que Jesús tuvo una infancia feliz? Si desde... ¿Sabes por qué no sabemos de la infancia de Jesús? Porque estuvo tan escondido que nadie sabe ni dónde estuvo. Sí, señor. Nace y tiene que huir, a esconderse. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Viene y se esconde. Y la gente dice, ¿y dónde estuvo el tiempo de silencio? Apareció a los 33 años. ¿Y dónde estuvo? No, es que nadie sabe dónde estuvo. Dice la Biblia, estuvo en Nazaret, pero estaba tan escondido. ¿Por qué estuvo tan escondido? Porque si el diablo sabe dónde está, lo mata. Sí, señor. Con 2 años le quiso matar. Si el diablo sabe dónde está Jesús, lo mata. Pero estuvo tan escondido, vivió toda su vida oculto. ¿A ver si te crees que Jesús tuvo una infancia preciosa? Sí, señor. Y tuvo que crecer, escúchame bien, Jesús tuvo que crecer así, pero José y María tuvieron que aprender a ser fiel a Dios, a pesar que solamente ellos y unos pocos conocían la verdad. Claro. Terminamos. ¿Sabes quién conocía la verdad? Santo. No te creas que todo el mundo conocía la verdad. María conocía la verdad. ¿Por qué? Porque era la portadora del Mesías. José conocía la verdad. ¿Por qué? Porque un ángel se lo explicó en sueños. ¿Quiénes más conocían la verdad? Los magos, que vinieron y le adoraron. ¿Quiénes más conocían la verdad? Los pastores, que eran gente que no se podía mezclar con la sociedad. ¿Quiénes más conocían la verdad? Un anciano llamado Simeón, que le vio y dijo, ya me puedo morir porque he visto al Mesías.
Una anciana profetisa llamada Ana, que dice la Biblia, solamente estaba en el templo haciendo oraciones y ayunos. Y habló del Mesías en profecía. ¿Y quiénes más? 2 ancianos, Elizabeth y Zacarías. Los demás, todos ignoraban la verdad. ¿Sabes que te tocará vivir tiempos donde solamente conozcas tú y muy poquitos lo que Dios ha depositado en ti? Por eso te decía el otro día, Josué, muy poquitos conocerán lo que Dios ha depositado. A ver si te... Vamos a ver. Que no todo el mundo tiene que reconocer lo que eres. Habrá gente que crea en ti, habrá gente que no, pero tendrás que vivir tiempos donde gente que crea en ti y gente que no crea en ti. Ayúdanos. Gente que verá en ti que todo lo que te rodea es un plan de Dios, y gente que verá que todo lo que te rodea es todo lo contrario. Pero José y María aprendieron a vivir, Sí, Señor. a pesar que no todo el mundo conocía la verdad. Santo. Búscate 2, 3 que vean en ti lo que Dios ve, y será suficiente. Muy bonito. Aprende a vivir, Gracias, Señor. a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, a creer en Dios aunque sea una locura, a obedecerle a pesar de los problemas y la soledad. Aprende a serle fiel, porque José y María fueron ejemplos de obediencia. Señor, te doy gracias esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra. Palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber discernir cuando tú nos hablas, Padre. Que con una sola vez que nos pidas algo, Señor, nosotros sepamos saber que eres tú el que hablas, que tenemos que obedecer. Muy bien. Sí, Señor. Que no esperemos más reconfirmaciones, Gracias. que con solamente, con un susurro, ¿quién me diera de beber del pozo que está en Belén? Aleluya. Sin que tú no lo pidas, salgamos corriendo, Señor, a dártelo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor. Aunque las circunstancias que nos rodean sean malas, Señor, ayúdanos a obedecerte a ti. Gracias. José y María te obedecieron, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a seguir siéndote fiel en tiempos de soledad, Señor, en tiempos de rechazo, en tiempos donde solamente unos pocos conozcamos Ayúdanos, Padre Santo. tu plan y lo que tú quieres con nosotros. Gracias. Qué bueno eres, cuánta paz nos das, Señor. Muchas gracias. Te ruego que guardes nuestros pensamientos en Cristo, que guardes nuestros corazones en ti, Señor. Gracias. Y ayúdanos a aprender de José y María, que son ejemplos de obediencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendiciones, pastor.